aquí cuando lo encontramos, esto es una escena que dura esto en una obra que no trata sobre la fotografía. Entonces aquí era como en Tierras del Sud, esta escena, bueno, habla de una crueldad, una barbarie que se practicó. Pero luego, cuando hemos estado con la colección de fotografías del museo, esa pregunta ha estado todo el rato encima nuestra. ¿Qué hay que hacer con esto? O sea, con esta fotografía que es un rastro histórico, pero en la que hay tanta crueldad. Y no fue fácil, es complejo. Nosotros llegamos aquí, nosotros somos la compañía que se llama Ascona y Tolosa. Ascona y Tolosa. Parecemos una compañía de publicidad de estas antiguas. ¿Sí? Y llegamos aquí porque nosotros, Laida viene del mundo de la coreografía, yo vengo del mundo del vídeo, o sea, ninguno de los dos venimos del mundo del teatro, ¿sí? Y llegamos aquí porque comenzamos a trabajar sobre una cosa que se llama teatro documental, que es la historia es larga del teatro documental, viene de los años 60 o 70, Peter Weiss, bueno, hay toda una historia. De ahí se recupera en Argentina. En Argentina hacen una cosa que se llama biodrama, que son muy buenos y tal. Pero a nosotros nos gusta contar la historia más corta y nosotros hacemos teatro documental que viene de un grupo de gente mexicana que hace como unos ya 15 años o así, 10, 15 años, gente más joven que nosotros, decidieron que lo que no contaban los periódicos en México, lo que no contaban las noticias de los telediarios en México, los tenía que contar el teatro. Aunque no, y que lo tenían que hacer ellos, porque ya lo había hecho el cine, ya lo hacía la música, ya lo hacía la literatura, ya lo hacía un montón de otras artes, las artes visuales. Y la pregunta de ellos era, ¿por qué no lo hace el teatro? ¿Por qué el teatro sigue reproduciendo textos antiguos o escribiendo nuevos textos para ficcionar una cosa que nosotros en este momento no somos capaces de ficcionar? O sea, la violencia, la barbarie que hay sobre nuestro pueblo, sobre nuestra gente, es tan grande que incluso nos impide en este momento ficcionarla. Lo único que nos pide el cuerpo es contarla tal cual. Una de esas compañías de ese grupo se llama Lagartijas Tiradas al Sol, que es una compañía de Lázaro Rodríguez y Luisa Pardo, con otro grupo de amigos que son para nosotros como nuestra familia mexicana. Y nosotros decidimos con Laida que era un buen sistema, que realmente para hablar de ciertas cosas pues no había esa necesidad de hacer la ficción, las podíamos contar tal cual, con lo duro y lo crudo que eso hace. Pero para eso teníamos que investigar. Entonces nosotros nos metimos a hacer unas piezas que se llaman la trilogía Pacífico, que son 3 piezas. Cada pieza es 2 años de trabajo, de los cuales de esos 2 años, 1 año y medio más o menos es investigación pura y dura. Es leer textos, ver entrevistas, leer todo tipo de textos, desde entrevistas en periódicos, novelas, tesis doctorales, bueno, todo, poesía, todo lo que tuviese que ver más o menos con ese sitio en el que íbamos a hablar. Y se llama la trilogía Pacífico, que consiste en 3 piezas, evidentemente, que hablan sobre neocolonialismo y barbarie, sobre Latinoamérica, sobre los pueblos de Latinoamérica y cómo eso se relaciona con la cultura contemporánea. En la segunda pieza, como decía Laida, de repente estamos investigando sobre los mapuches y como les dije antes, nosotros leemos un montón de cosas antes de ir al territorio y recorrerlo y empezar a hablar con gente. Y de repente, en medio de este trabajo de investigación, dimos con una tesis doctoral de un antropólogo visual argentino que vive en el territorio de Puelmapu, en la ciudad de Neuquén, que trabaja en la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, que tenía parte de estas fotos que nosotros ya habíamos visto en la investigación, pero que realmente nunca le habíamos tomado el peso que tenían. Y básicamente la tesis decía, hay un momento de la historia en que, hasta fines del siglo XIX, en que todo lo que se investigaba etnográficamente o antropológicamente se dibujaba. Se dibujaban los bocetos, se dibujaban los rostros, se dibujaban las ciudades, se dibujaba todo. Y eso tenía como un componente de verdad, pero no dejaban de ser dibujos, no dejaban de ser interpretaciones de... Hasta el momento en que llega la fotografía. Y la fotografía se hace más fácil. Ya no es solamente fotografía de estudio, sino que los fotógrafos pueden ir
con sus cámaras. Y eso transforma todo, porque a partir de ahí, esas fotografías etnográficas se transforman directamente en la verdad. Esas fotos, como son fotos y no son un dibujo que depende de la visión del dibujante, son lo que es la verdad. Pero eso no es cierto, porque esos no dejan de ser construcciones de verdades, construcciones de la realidad. No dejan de ser la mirada que yo, como fotógrafo, ejerzo sobre un otro. El otro es el gran tema de nuestro trabajo, en este caso. Del trabajo de la caja es la idea del otro. ¿Cómo miramos al otro? Y lo que decía Fernando, y lo después investigamos, ya lo trabajaba mucha gente también, Hassan López en la Universidad de Valencia, por ejemplo, era que esas fotos no dejaban de ser construcciones que remitían a ciertas, que estaban siendo utilizadas para refrendar ciertas teorías que en esa época a la ciencia occidental le interesaba refrendar. Todas las teorías darwinistas, por ejemplo, la superioridad, la evolución y tal. Entonces, que esas fotos realmente venían como a la gente se le ponía de unas formas, no de una manera libre. No eran fotos sacadas libremente, sino que esas fotos la gente básicamente estaba posando. Eran construcciones mentales, ¿está bien? Eran construcciones mentales. Y ahí te falta, entonces, que el único rastro, ¿no?, después de estos genocidios, el mapuche es un ejemplo, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta en toda la investigación de la trilogía que lo que nosotros siempre entrábamos en concreto a un territorio, a un pueblo, a unos casos, pero que en toda la historia colonial esto se repite, en todos los lugares. Y la verdad que las herramientas aplicadas son muy parecidas, ¿no? Alguien dice, no, pero en África fue distinto. Y dices, bueno, luego estudias África y no es tan distinto. Entonces, que lo que ocurre con muchos de estos pueblos que solo tenían una cultura oral y a las que ocurrió un etnocidio y un genocidio, no tienen una memoria visual de sus ancestros. Por lo que estas fotografías, que normalmente se hicieron en pos de la ciencia por fotógrafos europeos, en este caso los mapuches son alemanes, y franceses. Los fundadores, los franceses hicieron mucha. Entonces, al final eso acaba siendo la memoria que tienen estos pueblos de sus ancestros. Imágenes mediadas por el ojo del blanco, pero además que estaban construyendo una serie de estereotipos. Lo que a nosotros nos llamó mucho la atención era que estos estereotipos nos parecían muy familiares. O sea, tú a la primera mirada estas imágenes no te sorprenden especialmente, porque las hemos visto tanto y curiosamente las seguimos viendo ahora. Entonces nos interesaba mucho como el estudio de esos rastros que han construido la mirada que tenemos hacia el otro. Y aquí es cuando les preguntamos ahora. No, espera. No, vale. También cuando decimos fotografiados por un occidental blanco, también es una forma de una expresión. Diríamos que más que una fotografía colonial, hay como unos regímenes de visualidad colonial. Porque esas fotografías también son fotografías que quizás son hechas también por sudamericanos o por africanos, dentro de su mismo contexto, pero que no huyen del mismo tipo de construcción. Sí. En el caso de lo que contaba Laida de los ancestros, en los pueblos originarios, sobre todo, por ejemplo, para los mapuches, los ancestros es lo más sagrado que tienen, por lo cual que la imagen más sagrada que tú tengas de tu pueblo sea la fotografía hecha por otro, dentro de un contexto de barbarie y represión, habla bastante de lo que ese pueblo ha tenido que sufrir. Y lo que decía Lola, que tenía que ver con la idea de esta sensación de estar viendo una fotografía policial, es uno de los claros ejemplos de esto, porque la persona que se inventa la fotografía de frente y de perfil es un fotógrafo francés que también trabajaba para la policía francesa. Y remite a un trabajo bastante antiguo de lo que decía Óscar, que tiene que ver con el trabajo del cráneo, con toda esta idea de la fisionomía, de dibujar los cráneos para ver qué tipo de personas son, todo esto que venía como de una ciencia antigua. Que se intentaba, durante mucho tiempo, se estuvo intentando demostrar, estudiando el cráneo, las diferencias entre especies, ¿no? Creo que se llama eso, ¿no?
Y esto viene de ahí, viene de la policía. Por eso no son tan habituales esta idea del frente y de perfil. Era como la mejor forma de archivar a las personas, viendo su rostro desde un lado y desde un otro. En el caso de Guinea Ecuatorial, las fotos son hechas por españoles, la mayoría de las fotos, y de hecho la mayoría son fotos hechas por catalanes, porque en gran parte la colonia de Guinea Ecuatorial, o sea, lo que era Guinea Española, era colonia que estaba bajo el mando de los curas claretianos de Vic, por lo cual mucho de lo que se hizo en Guinea tiene que ver con lo que podríamos llamar un régimen colonial catalán. Aunque esto, decirlo en Cataluña, es bastante doloroso, pero así de hecho, la mayoría de esas fotos que tenemos nosotros son de Sabaté y Pi, que fue el que trajo a Copito de Nieve. Trajo a Copito, sí. Sabaté y Pi lo que hacía era, cuando descubrió, él trabajaba en Guinea, trabajaba para una plantación, y se aficionó a la antropología y él era ilustrador. Muchas de estas fotos que están son las fotos base para esas ilustraciones que él hizo. Él se dio cuenta de que la fotografía le permitía fijar eso para después dibujarlo, porque a él lo que le interesaba era sobre todo hacer un estudio sobre los peinados y los tatuajes de algunas tribus en Guinea. Los funk y los bubi, sí. Sobre todo funk. Lo que ocurre ahí, que es lo que nos pasa siempre con todo este proceso de estudio colonial, es que no hay una mala intención per se, ¿no? No diríamos Sabaté y Pi era una mala persona, no. Lo que pasa es que está operando dentro de un régimen colonial en el que se trata de una manera según quién. Entonces Sabaté y Pi les hacía como de contacto a las expediciones. Las intenciones son siempre buenas, pero los modos de hacer, y esto son unas expediciones muy recientes, o sea, hay fotos del 50 y algo, son las mismas que encontramos en la época de los mapuche, que son fotos de finales del 19. O sea, no están cuestionando la escuela, ¿no? Siguen operando dentro de lo mismo, por lo que finalmente siguen repitiendo ese mismo trato, ¿no? Hacia el otro, que diríamos, o hacia cómo representar al otro, que sería un poco el foco de esto, ¿no? Cómo representamos visualmente y mentalmente al otro. Tener en cuenta que es tan reciente, por ejemplo, todo esto, que el último zoológico humano se cerró a fines de los años 50 en Bruselas, o sea, hace menos de 70 años, todavía había un zoológico humano que la gente podía visitar bestias expuestas. Que eran una gente que trajeron del Congo belga, a la que le daban plátanos hacia el niño, ¿no? Eso hace menos de 70 años. Pero bueno, esto es todo un poco duro, ¿no? Os han dicho que nos lo íbamos a pasar bien. Bueno, con este tipo de investigaciones pero... La última cosa que quiero decir antes de hacer una pregunta es que esto tiene que ver con la forma con que se fotografían las personas, pero también la forma en que nosotros miramos eso. Porque hay como una especie de paradigma o de sensación, no me voy a decir paradigma, de que nuestra mirada es libre, de que nuestra mirada, la mía, me pertenece a mí y nadie más. Y que nadie más mira las cosas como las miro yo, que son parte de mi libertad. Y realmente la mirada se educa. O sea, la mirada está tan educada como tu lenguaje, como tus modales, como tu forma de moverte, como tu forma de moverte por la vida, como tu forma de saludar. Tu mirada sigue también unos patrones casi invisibles que te han dicho cómo se miran las cosas, desde dónde se miran las cosas, a qué distancia se miran las cosas. Y entender que nuestra mirada no es tan libre es quizás el primer paso para intentar liberalizar nuestra forma de ver las cosas. Liberar, perdón. Sí. Liberalizar suena como, sí, no, vale. como capitalista, ¿no? Suena capitalista. Suena a Díaz Ayuso. No. Vosotros sois educadores sociales, trabajadores sociales. ¿Qué es el otro? ¿Quién es el otro? Hay como un otro así de tú eres el otro, la otra,
Pero hay un otro que se estudia como que es un otro que se sitúa. Esto también habría que cuestionarlo, ¿no? Pero cuando hablamos de la representación del otro, en este caso, por la fotografía antropológica, estaríamos hablando del otro racializado, ¿no? Es como se estudia ahí. También podríamos hablar del otro como la mujer, ¿no? Se podría hacer este estudio sobre la fotografía de la mujer como otro, porque hay un otro social o cultural. Y sería el otro que en relación a un yo lo pongo en el otro extremo y muchas veces en la periferia, ¿no? Ese sería un otro que pero ese es un otro que quizá nosotras no queremos aceptar y ya está, ¿no? Entonces decimos, no, el otro somos todas. Pero bueno, que también hay a nivel, cuando estudiamos la mirada, la representación del otro, estamos hablando de estos patrones culturales que se repiten a la hora de abordar la representación de ciertos grupos que se colocan en la periferia también, ¿no? No, pero está bien también enfrentarnos a esa idea, o sea, aceptar que está, porque si no, bueno, ahora cuando saquemos el archivo de aquí a un poco vamos a empezar a verlo, ¿no? Y podríamos completarlo con otras imágenes, pero también siempre el trabajo final de esto para nosotros sería como, ¿cuál sería el otro lado, ¿no? La persona de verdad, ¿no? No la que está detrás de todos estos patrones culturales. Cuando trabajábamos con estas fotos, intentábamos imaginarnos quiénes eran esas personas que estábamos investigando. Se lo preguntábamos a gente, amigos de guineanos o no, y intentábamos como inventarnos historias, ¿sabes?, sobre esas personas como método de creación, no tanto para utilizarlas, sino como para decir, ¿quién sería esta persona y tal? Y un par de personas nos lo dijo muy claro, dicen, casi siempre cuando pensáis en personas racializadas, como estas fotos, siempre, la mayoría de las veces, son personas pobres o con mancanzas, ¿sabes? Siempre son como una persona como a la que proteger, a la que cuidar, a la que mantener bajo tu alero. O si no, son personas valientes, luchadoras, con un componente épico muy fuerte, ¿sabes? Son héroes o heroínas. Nunca nadie piensa que son personas normales. Nunca nadie piensa que son como tú, como yo, que se aburren por la mañana, que se despiertan, que tienen que ir a trabajar. Siempre es como la historia del pobre o del héroe. Nunca miramos al otro como si fuese nosotros mismos al otro lado. Es como dice Laida, siempre está situado a la periferia, siempre está como lejos. Bueno, estas son cosas que dicen los estudios decoloniales, ¿no? Y esto viene de una mujer, que ahora no me acuerdo de su nombre, pero india, que ella hablaba de eso, tener cuidado, que también en el intento no, porque esta es una pregunta que nos hemos hecho mucho porque teníamos todo este material, ¿y qué hacemos con él, ¿no? Tenemos que hacer algo artístico que hay que compartir y bueno, era una cosa que éticamente pues nos cuestionaba mucho. Y entonces eso, o es como una víctima o es una heroína, ¿no? Pero entonces ese punto, ¿no? Era como esta persona siendo ella, siendo igual, siendo normal, tomándose un café por la mañana, riéndose, ¿no? Este tipo de fotografía o sea, esta representación que en este momento empieza a haber más porque esto es un movimiento muy grande ahora, ¿no? Pero es algo que en el imaginario así más global no ocurre. Incluso muchas veces esto ya iremos viéndolo, pero con nuestra mejor intención continuamos replicando y replicando los patrones que ya se formaban ahí, ¿no? Como no os vamos a enseñar la caja, porque hay una caja y sería muy difícil, os vamos a enseñar algunas de las fotos que hay dentro. Lo que nosotros se ve bien, si no, os podéis acercar mejor. Nosotros lo que hicimos con este trabajo fue como lo hemos hecho con esta colección, pero lo hemos hecho con más colecciones de distintos museos y distintos sitios, es como intentar buscar patrones. O sea, el trabajo consiste básicamente en mirar hasta el aburrimiento y ponerle palabras, que es como la manera como de organizar todo esto. Entonces lo que hicimos fue como ordenarlas por patrones. Esta, por ejemplo, corresponde a fotos de frente.
Las 3 primeras son de Guinea y la cuarta es un mapuche. Esta foto, en este caso este es un lonco mapuche, es muy dolorosa porque a él le han cortado el pelo, que sería una cosa que un mapuche no haría nunca. Así que la imagen que tienen los mapuches de uno de los loncos más importantes tiene el pelo cortado. De perfil, si os fijáis, son las mismas personas que se fotografiaron de frente, fotografías de perfil. De perfil a 2. Lo mismo, pero son mapuches, son guineanos. Bueno, funk, creo. Bueno, varios pueblos ahí. Portando, esto es un clásico de la fotografía etnográfica. Mujeres que cargan cosas. Siempre de perfil, porque lo importante es que se vea lo que cargan. Esta fue una de las fotos que hizo Laida recién. En este caso, lo que estaban haciendo los expedicionarios españoles, ellos lo que hacían eran, los mandaba el CSIC y el Museo Etnográfico y Colonial de Barcelona, que ahora se llama solo Museo Etnográfico, era como adquirir material para las colecciones del museo. Adquirir, entre comillas, porque no sabemos si algunas las compraban, otras las conseguían, otras las robaban y tal. Entonces lo que hacían era como comprar un cesto y fotografiar el cesto. Entonces, como dentro del trabajo etnográfico era como, vale, el cesto es este, pero se usa de esta forma. Entonces hay muchas veces que las personas, yo creo que en este caso no, pero hay muchas fotografías, os tocó hacer una fotografía que enseñáis un objeto, al principio de todo. Es una fotografía que está en la colección de un chico que tiene una pipa, que de hecho nosotros leímos los diarios de viaje de los expedicionarios donde tomaban las notas, y esa pipa era de su padre que se la ha dado a su abuelo, y ahora se la quedaba al museo. Entonces él está en esta posición, así de hecho, porque es el atril que porta la pipa. No es ni siquiera la persona fotografiada, es el objeto del objeto. Moliendo, otro clásico de la fotografía etnográfica. Que además no hay nada, ¿no? Si os fijáis, o sea, es puro no están teatro, moliendo nada. ¿sabes? Es una construcción. Aquí sí que están moliendo. Ella sí que está moliendo, sí. Esta es la imagen que bueno, sí, de la escena que hemos hecho. La tercera mujer que está dándole de pecho a un niño. La mujer. También se ponían estereotipos de género sobre los mapuche, por ejemplo, que hablaban de una sociedad matriarcal o incluso en la que el género no importa, pero en las fotos suele haber una superposición del hombre, por ejemplo, aquí, ¿no? Que es consciente, inconsciente, no sé, pero se repite tantas veces. El hombre está más arriba, está más adelante, los hombres están de pie, las mujeres sentadas. Él mira al frente, las mujeres no. Él está adelante, la mujer está detrás. Él está de pie, ella siempre está sentada. Ella siempre está sentada o está detrás. Nunca está al frente. Teniendo en cuenta que los mapuches son una sociedad que no tiene género, por ejemplo. Una cultura, no una sociedad. Esto es lo que explicaba recién, el objeto al centro. Lo importante no es la persona, ni siquiera lo importante es el objeto. La pipa. Esto también que lo hacía Laida, que hacía esta posición, y ella decía, me han maquillado y me han puesto joyas que nunca han pertenecido nunca ni a mí ni a mi familia, es porque eso es una aberración contra la cultura. En la cultura mapuche las joyas son una cosa sagrada, no son una cosa de adorno, sino que son una cosa que se pasa de familia en familia. Por lo cual uno cuando lleva una joya, la joya realmente, cada una de las joyas mapuches tiene una figura que tiene una explicación de su cultura, así como el telar mapuche cuenta historias,
no son cualquier figura. Las joyas cuentan también una historia, muchas veces tienen que ver con la historia de la familia. Que te vistan, que te pongan una joya que no pertenece a tu familia, es una cosa bastante rara. Y nosotros sabemos, sabemos que esas joyas no pertenecen a esa persona porque son joyas que hemos visto las mismas joyas en muchas fotos. O sea, eran joyas de utilería. Porque estas son las fotos que se hacen en París, o sea, son de esa colección. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento, esto se une con el exotismo, también hay mucho exotismo en la representación del cuerpo racializado, que esto llega hasta hoy en el imaginario. O sea, en el bien hay una crueldad y luego incluso hay una atracción, pero esa atracción es como hacia lo exótico. Entonces, mucha de esta fotografía, unas se hacían con un afán científico y otras eran postales. O sea, eran postales que luego la gente se las iba mandando, bueno, como si tuvieras postales pues, de leones y elefantes, también de gente del otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en los estudios tenían objetos con los que cuando llegaban los vestían, los maquillaban, y hay mucho registro de objetos cruzados, o sea, decir, vale, estos dos objetos son de dos etnias diferentes, o sea, nunca las llevaría la misma persona, ¿no? O sea, que estamos hablando de una teatralidad. Mira, esto las vamos a pasar rápido, ¿vale? Una circuncisión, un entierro, un baile. Una machi mapuche. Y esto es parte de nuestro trabajo, que es como la reconstrucción de alguna de esas fotos. Mira, son como 20 minutos para las 12. A las 12 nos vamos a un descanso. Os vamos a pedir una acción muy pequeña. Mira, aquí está una foto. Que cojáis una de estas fotos, por ahora da igual, una. Y un momento hagamos una acción que es como el principio de este encarnar que les llamamos. Luego vamos a hablar más. Pero simplemente es mirarla, intentar encarnar esa posición, ese cuerpo. Y luego ya entramos en esto de una manera más profunda, si queréis. Aquí están ordenadas, pero bueno, por ahora yo cogería una así al azar, luego las vamos a desplegar y vamos a poder mirarlas más. Aquí hay muchas de esas fotos, como sabéis que echarlo en la carta, que eso ya es el final del proyecto. Nosotros decidimos que las personas a las que no tengamos el nombre ya no las vamos a mostrar. Entonces, en esa caja hay un mecanismo como en la que hay un hueco, o sea, donde está esa persona de la que no describimos el nombre, no está la persona. Aquí todavía están esas personas, ¿vale? Estaríamos trabajando con un archivo. Aquí no hay esa selección de solo tener a la persona de la que conocemos el nombre, ¿vale? Aquí es como un momento anterior. No fue que se nos ocurriese a nosotros que teníamos que buscar el nombre de esas personas, fue una especie de hostia que nos pegaron en una presentación, que alguien nos dijo, hacíamos una presentación en el Goethe Institute sobre un encuentro de colonialismo con intelectuales venidos de la diáspora africana y tal, y mostramos nuestro proyecto y una persona nos dijo, un señor mayor, que era un intelectual sudafricano, creo, nos dijo: sois libres de hacer lo que queráis, el trabajo está muy bien, es muy interesante que lo hagáis vosotros porque el arte tiene que servir para hablar de estos temas, pero el mínimo que se os pide es que sepáis el nombre de las personas que estáis utilizando, porque es devolverle el nombre a ese archivo es la parte básica. Si no, lo que estáis haciendo es replicar la barbarie. Y nosotros llevamos
varios años trabajando sobre esto. No, tampoco, estás exagerando un poco. 2 años llevamos. No, habíamos hecho un proyecto muy rápido sobre esto. Habíamos hecho el de los mapuches también, o sea... Sí, es cierto. Llevamos 2 años. No es que... O sea, nos habíamos dejado llevar por lo que estábamos viendo visualmente y sí, habíamos borrado. Y el hombre era el mediador, en realidad era del Congo belga, bueno, era un belga de congolés, que es el que ha estado mediando con los museos. O sea, es como el representante de la diáspora a la hora de, por ejemplo, ir a un museo etnográfico y decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Porque hay Entonces él nos decía, el mínimo para mostrar en un museo una de estas fotos es saber su nombre. Y claro, saber su nombre, por ejemplo, en esta colección, porque o sea, el archivo es un desastre, sí. Pero aparte si luego, claro, todo cuesta dinero, entonces si le decías, oye, por favor, ¿puedo ver la ficha? Uy, no, la ficha no. Pero la ficha está cerrada no sé dónde, a una temperatura. Esto es la ficha, por ejemplo. Esto es una ficha real del museo, que está dentro de la caja, de hecho. Esto pertenece al número 702, que es del pueblo Fang, de la localidad de Andong, y se llama Obama Andong de perfil. Es una foto que está hecha el 20 de septiembre de 1955 por el señor Sabaté y entró al museo en noviembre de 1995. 55. Esas son las fichas originales que estaban en ese museo. Y aquí hay un gran tema que, antes de pasar a esto, que os voy a soltar, solamente para que lo penséis o no, pero para que lo tengáis en la cabeza, porque es un tema muy grande y es un tema pendiente muchas veces, y es... A día de hoy los museos etnográficos y antropológicos están como, en todo el mundo, están como haciendo un cambio, intentando entender qué es lo que tienen que ser después de ser lo que han sido. El primer gran cambio es el Museo de la Plata en Argentina, que tenía más de 1000 cuerpos expuestos de mapuches, que de repente un grupo de jóvenes becarios de antropología descubrieron en las paredes del museo que había gente que los habían tapiado dentro de los museos, en las paredes del museo, y descubrieron que en ese museo había vivido gente que había sido entregada al museo viva y que durante años habían vivido en los sótanos del museo trabajando para el museo. Y que una vez murieron, pasaron a ser cuerpo expuesto en el museo. Y eso provocó un gran shock porque ese museo es un museo muy importante. Depende de la Universidad de La Plata, que es una de las universidades más importantes de Argentina. Y ellos decidieron hacer, vale, esto no puede ser posible. Sacaron todos los cuerpos, los archivaron, los pasaron a cajas y comenzó el proceso de restitución. Muy lentamente, muy lentamente, pero esos cuerpos están siendo restituidos. Si hay una comunidad mapuche, ona, cona, que dice, vosotros tenéis el cuerpo de no sé quién, la universidad, el museo se encarga de estudiar eso y devuelve el cuerpo para que ese cuerpo sea restituido a su comunidad. Eso que empezó también en el Museo de la Plata, empezó al mismo tiempo en otros museos de distintas partes, y ahí ahora hay como una idea de la restitución de las cosas. Los museos tienen que restituir los elementos sagrados. No todos los elementos, pero sí los que son elementos sagrados. Hace una semana atrás yo estaba en Chile y el Museo Nacional de Historia de Chile restituyó un moai. Un moai son estas figuras como de cabezas gigantes que hay en la isla de Pascua, que llevaban ese museo 250 años, creo, y la semana pasada el gobierno de Chile, lo restituyó a la comunidad que pertenecía. Y así se empezaba como a restituir objetos sagrados en distintos museos. Eso en España todavía no pasa. El negro de Bañolas. Bueno, el negro de Bañolas, pero el negro de Bañolas no fue una restitución, fue como casi como un acuerdo, o sea, fue como sí, no sería el caso de una restitución porque no lo hizo el museo porque lo quiso hacer, porque entendió que tenía que hacerlo, lo hicieron porque más o menos lo obligaron a hacerlo. Bueno, pero... Ahora, ¿qué se hace con las fotos? Esa es la pregunta que os dejamos. ¿Qué se hace con estas fotos? ¿Se puede restituir una foto? ¿Se puede entregar a la familia? Pero si no sabemos quién son, ¿sirve de algo?
¿Qué se hace con el archivo fotográfico de un museo etnográfico? No tenéis que responderlo, ¿eh? Es solamente una pregunta que os dejamos ahora que vais a ver las fotos, de hecho. Yo diría coger una foto, luego las vamos a mirar. Y no sé si es darle cuerpo, es coger una foto y yo me iría al descanso. Y luego Sí. ya activamos todo después. Al volver vamos a hacer como otra vez, vamos a movernos un poquito para soltar esto y luego ya volvemos a trabajar en la fase final con el archivo. Tenéis las fotos, desplegaremos. mirarlas, elegir una, llevarosla, verla. Recordad que este trabajo consiste en mirar y ponerle palabra. Mi madre del interior debe estar estampado. Ya hay un grupo de Facebook. A ver,